Bien, muy bien, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Carlos Godínez, soy médico especialista en rehabilitación. Bienvenidos a esta parte 2 de los tutoriales a terapia física respiratoria. Y bueno, vamos a dar continuidad a esa parte de la higiene bronquial para liberar esa vía aérea y esa mucosidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Esa continuación de técnicas pasivas. Y bueno, algo importante pues es poder producir o tener el mecanismo de la tos. Esa tos que a veces nuestros pacientes pueden perder por debilidad, ¿sí? O pacientes con cierto grado de enfermedades neuromusculares que no pueden toser, no pueden expectorar, pacientes de la tercera edad. Entonces, con esto, con una máquina de tos, favorece para poder realizar y hacer una tos efectiva, ¿sí? Se requiere un 60, de un 60 a un 80 de nuestro volumen total y un pico flujo de tos mayor de 270 litros por minuto. ¿Para qué? Para poder hacer ese impulso. Es una máquina de presión en donde todo lo que le cabe de nuestra capacidad vital a nuestros pulmones se va a hacer un impulso, ¿sí? Entonces es como si estuviera haciendo una gran bocanada de aire causando una presión positiva hacia nuestros pulmones, y lo que va a hacer ese aparato pues va a ser aplicar una presión positiva, lo que ya les comenté, para poder hacer una inspiración forzada, y posteriormente se realiza una presión negativa como tipo succión para favorecer a que pueda toser. Entonces va a generar que el paciente pueda estar haciendo una mayor expulsión. Se recomienda que, o lo ideal es que lo pudiera estar haciendo de 2 a 3 sesiones por día. Tenemos aquí cada una de sus sesiones. Se necesita estar esto modificando. No quiere decir que con este curso ya sea suficiente para saber modificar todos los patrones. Se necesita tomar certificaciones para poder tomar esto, una especialización para poder hacer la terapia respiratoria, pero siempre es bueno tener esto en cuenta. Realizar de 6 ciclos, ¿sí? Pueden ser tiempos de 2 segundos por insuflación y 3 segundos por exuflación. 2 segundos se mete el aire y 3 segundos succiona. Puede ser pausas de 30 segundos entre cada ciclo, pero todo eso se va modificando con cada paciente y cada requerimiento. Esa tos, insuflación máxima con bolsa de reanimación. Ok, la bolsa o la máquina de tos es cara, ¿sí? Entonces no cualquiera la puede tener a la mano. Pero algo que por ejemplo, los pacientes neuromusculares, pacientes con Duchenne, lo que se trata es que justamente con una bolsa de reanimación, conocidos también como el AMBU, pueda tener esa capacidad para hacer justamente eso, hacer una insuflación pulmonar. ¿Para qué? Para que vertir toda esa cantidad de presión, y esa presión positiva pueda generar el mecanismo de la tos para posteriormente realizar una inspiración profunda y lenta, y seguir una pausa inspiratoria. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Nuestro paciente está respirando normal, ¿sí? Por decirlo así, y al momento en que el paciente saca el aire, va a estar soplando con la bolsa de reanimación. En cuanto termina la expiración y va a comenzar la inspiración, le pedimos al paciente que permita la entrada del aire de la bolsa de reanimación, y con la bolsa de reanimación estamos transmitiendo todo el aire que necesita, y al momento en que nosotros llegamos a cierta capacidad, aproximadamente 700 mililitros, entonces lo que vamos a permitir es que nuestro paciente, en cuanto llega al tope, va a tener un mecanismo de defensa y de poderlo expulsar, ¿sí? Entonces son mecanismos, os podría ver como algo muy simple, es algo muy útil que se llega a utilizar. Solamente igual hay que tener ciertas precauciones de no causar un barotrauma, un neumotórax. Es raro, pero puede llegar a pasar. Y posteriormente pues debemos de facilitar a que el paciente esté relajado, pueda hacer sus inspiraciones y pueda hacer una liberación también de todo el esputo. Siempre es importante que con esos pacientes tengan a la mano un bote o algo donde puedan tirar todas las expectoraciones o todo el esputo, que tengan con qué limpiar, porque también el paciente pues va a tener
pues a generar toda esa gran cantidad de moco, y pues hay que tener también dentro de las capacidades pues nuestro paciente siempre en nuestra área limpia y que el paciente se sienta cómodo. Bien, aquí tenemos el ejemplo de nuestro AMBU, nuestra bolsa de reanimación. Nos va a permitir incrementar esa oxigenación pre y postsucción, moviliza todas las secreciones bronquiales y reinsufla áreas pulmonares colapsadas. Esto es muy importante porque nos permite áreas que a lo mejor ya tenían bronquiectasias o atelectasias a que se estén liberando. Entonces es muy útil en pacientes que están intubados con fibrosis pulmonar, fibrosis quística, EPOC, enfermedades neuromusculares, neumonías o atelectasias. Es útil, solamente hay que tener siempre en cuenta cuáles van a ser como las funciones. En pacientes intubados, pues bueno, estamos viendo que ya tiene su ventilador mecánico y justamente esa bolsa pues nos va a hacer, el ventilador está teniendo mucho esa función, pero esto todavía nos va a servir a lo mejor un poco más para poder hacer esa liberación de las vías bronquiales, pero va a depender completamente, como ya lo he dicho, de nuestro paciente. ¿Qué contraindicaciones? Pacientes tienen que estar estables cardiovascularmente hablando, que no tenga neumotórax, eso es importante, igual un broncoespasmo, una presión inspiratoria de un pico alta, una presión positiva al final de la expiración, que no sea mayor de 10 centímetros de agua, un PIP, hipertensión intracraneana es muy importante, y un edema pulmonar agudo. ¿Sí? O sea, son contraindicaciones médicas. Si no saben, es importante, si no saben qué tiene el paciente, si solo piensan que tiene disnea y ya se le va a dar la terapia respiratoria, no es suficiente. Siempre en un paciente que se va a dar terapia respiratoria se debe de tener el estado clínico funcional y estar bien concentrados todos en un equipo. Si tiene un paciente, tiene un neumotórax, aparte, por ejemplo, un paciente con COVID, regresamos al COVID, es un paciente con una neumopatía atípica, tiene una neumopatía intersticial, consecuentemente puede desarrollar un neumotórax. Ese paciente no se desarrolla o no debe de recibir este tipo de terapia. Un paciente de edad adulta que tiene una sobrecarga hídrica, esté en un edema agudo pulmonar, no se debe de hacer este tipo de procedimientos. Si no sabemos qué tiene específicamente, debemos de tener cuidado de no dañar más al paciente. Siempre es algo que debemos de tener en cuenta. Y bueno, pasamos a una parte muy fácil, que son las presiones manuales de la caja torácica. Y bueno, pues es relativamente sencillo, que justamente la parte o los sitios que tiene un menor sitio de movilidad, pues se va a hacer una presión, una fuerza manualmente sobre la caja o el abdomen, para aumentar de forma pasiva el flujo expiratorio. Es como si tratáramos de desinflar, como si fuera un globo, esos pulmones. El paciente, pues lo ideal es que esté semisentado, semi-Fowler, en decúbito supino, lateral, posición cuadrúpeda. Va a depender dónde queramos hacer esa presión y esa expulsión. En una obstrucción proximal, pues el paciente semisentado, o con una presión external y abdominal, o sea, sentado, nuestro paciente, cadera 90 grados, rodilla 90 grados, tronco con una semiflexión, y puede estar pegando el esternón a una mesa para poder facilitar la posición, y el cuello con una ligera extensión. Vamos a ver entonces que tenemos una expiración lenta y prolongada, que es otra técnica. Esa expiración lenta y prolongada, pues vamos a favorecer a que aumente el flujo expiratorio, que haya una desobstrucción del árbol bronquial distal. Debemos tener cuidado con los tórax rígidos, osteoporosis, fragilidad vascular o estimuladores cardíacos, ¿sí? Pacientes cardiópatas que no se encuentran estables. ¿Qué es lo que se busca con estos pacientes? Bueno, pues es que haya una mayor inhalación del líquido. No se busca que haya eso, sino que los pacientes que llegaron a tener inhalación de líquido amniótico, ¿sí? Que pues secundariamente pueden desarrollar problemas respiratorios al nacer. Eso ya lo irán viendo cuando
al que llegue a pasar en ese sitio, que esté en la UCIN o en la terapia de pediatría neonatal, patologías de membrana hialina, ¿sí? Entonces son pacientes que pueden ser tanto adultos mayores como bebés recién nacidos. Obviamente va a cambiar la presión y la aspiración que se va a hacer, y aquí lo que estamos tratando de hacer es que se haga una expiración o favorecer a que el paciente pueda hacer esa expiración. Si él mecánicamente no puede hacer la expiración, no tiene la suficiente fuerza de los músculos expiratorios, entonces vamos a hacerlo nosotros de una manera mecánica, ¿sí? Entonces ese paciente va a ser importante estar haciendo esas compresiones y estar haciendo esas expiraciones. El mecanismo de tos provocada, bueno, pues es algo relativamente pareciera como muy burdo, pero es para facilitar o causar el mecanismo de tos en el paciente, realizar esa expiración forzada, explosiva, para que nos pueda limpiar o favorecer la expulsión del esputo. Hay que entender primero que hay diferentes tipos de tos. La tos fisiológica es una tos, el mecanismo espontáneo que nadie, ahora sí que nadie programa. La tos provocada y la tos dirigida. En la tos provocada hay una estimulación voluntaria de las zonas reflejas y nasofaringeas. El sitio donde mayormente podemos hacer esa tos provocada, pues va a ser en la región por arriba del manubrio esternal, entre ambas clavículas. Se hace una compresión de donde se encuentra nuestra tráquea, y igual ahorita ustedes que estén tomando o escuchando el tutorial, con cuidado, van a hacer una compresión en ese sitio hasta tener la sensación de un cuerpo extraño en la garganta, y consecuentemente van a tener la necesidad de toser. Una tos dirigida, que la diferencia que es una tos voluntaria, ¿sí? Aquí nosotros ocasionamos la tos en el paciente y aquí le decimos al paciente que tosa, ¿sí? Entonces es una manera voluntaria, facilita a lo mejor para que nuestro paciente pueda hacer un alto volumen pulmonar eficaz, que pueda facilitar más esas secreciones, pero se pueden hacer combinadas, se puede hacer fisiológica, va a depender de la situación. Si el paciente no se encuentra en condiciones neurológicas para él hacerlo de una dirigida, pues se tendría que hacer provocada, siempre en cuenta en no dañar al paciente. ¿Qué contraindicaciones? Igual que las otras, desde tuberculosis, contusión torácica, neumotórax, fractura costal, traumatismo intracraneal, traqueobroncomalacia, crisis de asma, broncoespasmos graves, hernias parietales, abdominales o de hiato. Sí, hay que tener como mucha precaución con eso. Y técnicas de expiración forzada, ¿sí? En estos pacientes pues justamente vamos a hacer esa expiración, vamos a forzar a que el paciente saque todo la cantidad de volumen corriente que tiene. Se hacen compresiones o se pueden hacer de diferentes tipos. Se puede decir que la técnica de expiración forzada es justamente eso, forzar a que pueda hacer una expiración máxima y que pueda sacar la mayor cantidad de aire posible. Esto se repite hasta obtener un máximo aclaramiento bronquial, y puede ser reforzado pues con las compresiones torácicas o aducción de los miembros torácicos para favorecer a esa expulsión. Y bueno, hasta esta parte vamos a dejar esta segunda parte del tutorial. Les voy a encargar que si no han visto la primera parte, vayan ahí, y vamos a continuar en la siguiente parte con las técnicas de higiene bronquial activas, ¿sí? Es un tema un poco largo, pero es de lo más funcional del curso. Bueno, entonces me encuentro a la orden, les dejo mis datos, soy el doctor Carlos Godínez.